Imagina por un momento que puedes retroceder 2400 años en el tiempo y caminar por las calles empedradas de Atenas. El sol del Mediterráneo golpea tu rostro mientras escuchas el murmullo de comerciantes, filósofos y ciudadanos debatiendo en el ágora. Pero hay algo que los libros de historia nunca te contaron sobre esta cuna de la democracia. Detrás de las columnas de mármol y los templos sagrados existía un mundo secreto que movía tanto dinero como el comercio de aceitunas y vino. Un mundo donde las mujeres más poderosas no eran las esposas de los aristócratas, sino aquellas que la sociedad oficialmente despreciaba. Hoy vas a descubrir la verdad prohibida sobre las heteras griegas. No eran simplemente prostitutas como te han hecho creer. Eran las únicas mujeres libres de una sociedad que mantenía a sus esposas encerradas, controlaban fortunas, influyen en política y educaban a los hombres más poderosos del mundo antiguo. Su historia ha sido silenciada durante milenios, pero hoy romperemos ese silencio. ¿Estás preparado para conocer cómo era realmente un día en la vida de Aspasia, la mujer que sedujo a Péricles y cambió el curso de la historia ateniense? Es el amanecer del año 440 a.C. El cielo sobre Atenas se tiñe de un rosa dorado que se refleja en las aguas del puerto del Pireo. En una elegante casa de 2 pisos en el barrio aristocrático de Kerameikos, una mujer de 30 años se despierta entre sábanas de lino egipcio. No es una ciudadana ateniense común. Su nombre es Aspasia de Mileto, y es la hetera más influyente de toda Grecia. El término hetera significa compañera, pero esto apenas rasca la superficie de lo que realmente eran estas mujeres extraordinarias. Mientras las esposas legítimas de los ciudadanos atenienses vivían confinadas en el gineceo, la parte femenina de la casa, sin derecho a la educación, a la propiedad o incluso a salir de casa sin un acompañante masculino, las heteras como Aspasia gozaban de una libertad que era impensable para cualquier otra mujer en el mundo antiguo. Aspasia abre los ojos e inmediatamente su esclava doméstica, Mirto, se acerca con una copa de agua mezclada con miel y limón. Es un ritual que ha perfeccionado a lo largo de los años. Mantener su voz clara y melodiosa, una de sus herramientas más poderosas. Porque a diferencia de lo que podrías imaginar, el trabajo de una hetera no comenzaba ni terminaba en el dormitorio. La luz de la mañana ilumina su habitación decorada con frescos que representan escenas de la Odisea. En las paredes cuelgan instrumentos musicales, una lira, un aulos, una especie de flauta doble, y varios rollos de papiro con obras de Safo, Esquilo y Sófocles. Esto no es casualidad. Aspasia puede recitar de memoria pasajes completos de la Ilíada, discutir filosofía con Sócrates y componer poesía que rivaliza con la de los grandes maestros. En una sociedad donde la educación femenina era prácticamente inexistente, ella ha conseguido algo que parecía imposible: ser respetada intelectualmente por los hombres más brillantes de su época. Pero, ¿cómo llegó una joven de Mileto, una ciudad del Asia Menor bajo dominio persa, a convertirse en la mujer más poderosa de Atenas? La historia de Aspasia comenzó cuando tenía apenas 15 años. Su padre, un rico comerciante mileto llamado Axioco, perdió toda su fortuna en una serie de malas inversiones comerciales. La familia se enfrentaba a la ruina total. En cualquier otra circunstancia, Aspasia habría sido vendida como esclava o forzada a un matrimonio de conveniencia. Pero el destino tenía otros planes para ella. Un día, mientras caminaba por el puerto de Mileto, fue vista por Targelia, una hetera ya mayor que había amasado una considerable fortuna en Atenas. Targelia reconoció inmediatamente el potencial de la joven. Su belleza era evidente, pero más importante aún, había algo en su mirada que revelaba una inteligencia excepcional y una determinación férrea. «Ven conmigo a Atenas», le propuso Targelia. «Te enseñaré los secretos que ninguna escuela te dará. Aprenderás a conversar de igual a igual con filósofos, a influir en decisiones políticas y a acumular riqueza suficiente para comprar tu propia libertad y mucho más».
La propuesta era arriesgada. Significaba abandonar para siempre la posibilidad de un matrimonio respetable y aceptar un estatus social ambiguo, despreciada por algunos, pero temida y respetada por muchos otros. Aspasia, sin embargo, comprendió que esta era su única oportunidad de escapar de una vida de sumisión. El viaje a Atenas duró 2 semanas. Durante esas jornadas en barco, Targelia comenzó la educación de Aspasia. Le enseñó los primeros rudimentos de retórica, la importancia de mantener siempre un aire de misterio y, sobre todo, cómo leer a los hombres poderosos. Los ciudadanos atenienses, le explicaba a Targelia mientras observaban el mar Egeo, creen que las mujeres somos seres inferiores, incapaces de pensamiento complejo. Esa será tu mayor ventaja. Cuando demuestres tu inteligencia, quedarán tan sorprendidos que te recordarán para siempre. Pero debes dosificar ese conocimiento como un médico dosifica sus medicinas. Demasiado poco y te ignorarán. Demasiado y te temerán. Al llegar a Atenas, Aspasia quedó impresionada por la majestuosidad de la ciudad. La Acrópolis se alzaba imponente sobre la urbe, coronada por el Partenón, que entonces estaba en construcción bajo la dirección de Pericles, el estratos más poderoso de Atenas. Las calles bullían de actividad. Mercaderes fenicios, filósofos itinerantes, escultores, arquitectos y políticos se mezclaban en un crisol de culturas e ideas. Targelia tenía su casa en Kerameikos, el barrio donde vivían los artesanos más prósperos y algunos extranjeros adinerados. Era una zona respetable, pero no demasiado aristocrática, perfecta para el negocio de una huerta exitosa. La casa era elegante sin ser ostentosa. Un patio central con columnas jónicas, habitaciones decoradas con frescos discretos y, lo más importante, una biblioteca que contenía más rollos de papiro de los que Aspasia había visto jamás. «Esta será tu universidad», le dijo Targelia señalando los libros. «Cada día dedicarán 4 horas a leer y estudiar. Filosofía, historia, poesía, música, matemáticas». Un hombre puede perdonar que una mujer sea hermosa y tonta, pero nunca olvidará a una mujer hermosa e inteligente. Los primeros meses fueron agotadores. Aspasia se levantaba antes del amanecer para estudiar, luego practicaba música y danza, después aprendía el arte del maquillaje y el peinado, y por las tardes Targelia la llevaba a simposiums, banquetes donde se mezclaban el vino, la filosofía y la política. En estos simposiums, Aspasia aprendió la regla fundamental del mundo de las heteras. Nunca eran solo acompañantes sexuales. Su función principal era ser compañeras intelectuales de hombres que en sus casas encontraban esposas educadas únicamente para la maternidad y la administración doméstica. Pero ¿cómo funcionaba realmente este mundo prohibido? ¿Qué secretos guardaban estas mujeres que las convertían en tan poderosas? Durante su primer año en Atenas, Aspasia observó fascinada cómo Targelia manejaba su red de contactos. No se trataba simplemente de belleza física, aunque eso fuera importante. Era un juego complejo de psicología, política y economía que requería una inteligencia extraordinaria. Targelia tenía clientes regulares entre los círculos más poderosos de Atenas: generales, políticos, comerciantes ricos y filósofos, pero nunca los veía por separado. Su finalidad consistía en crear un salón donde estos hombres se encontraran, establecieran alianzas comerciales, discutieran política y, sin darse cuenta, dependieran de ella como facilitadora de sus relaciones sociales. El sexo, le explicaba a Aspasia, es lo menos importante de nuestro trabajo. Cualquier esclava puede ofrecer eso. Nosotras ofrecemos lo que sus esposas no pueden darles: conversación inteligente, conexiones políticas, información valiosa y la fantasía de estar con una mujer que los ha elegido, no que ha sido impuesta por un matrimonio arreglado. La educación de Aspasia progresaba rápidamente. Tenía una memoria prodigiosa y una intuición política que impresionaba incluso a Targelia. Podía recordar detalles íntimos de las conversaciones que escuchaba en los simposiums y utilizarlos estratégicamente semanas después. Aprendió a identificar las ambiciones secretas de cada hombre,
sus miedos y debilidades, y sobre todo, cómo hacer que cada uno se sintiera el más inteligente y poderoso de la habitación. Pero había algo más que distinguía a Aspasia de otras heteras en formación: su genuino amor por el conocimiento. No estudiaba solo por conveniencia profesional, sino porque tenía una sed insaciable de aprender. Devoraba los textos de Heráclito sobre la naturaleza del cambio. Debatía mentalmente con las ideas de Parménides sobre la realidad, y encontraba en la poesía de Safo una expresión de la sensualidad femenina que resonaba profundamente en su alma. Esta pasión auténtica por el saber sería su mayor ventaja. Mientras otras heteras simulaban inteligencia, Aspasia la poesía genuinamente, y los hombres más brillantes de Atenas pronto se darían cuenta de la diferencia. Un día de primavera del año 445 a.C., cuando Aspasia tenía ya 25 años y se había establecido como una hetera independiente tras comprar su libertad de Targelia, recibió una invitación que cambiaría su vida para siempre. Pericles, el hombre más poderoso de Atenas, deseaba conocerla. ¿Pero qué había llevado al gran Pericles a interesarse por una extranjera de origen incierto? ¿Y cómo se preparaba una hoguera para seducir al hombre que tenía en sus manos el destino de toda Grecia? La invitación llegó en una tablilla de cera sellada con el símbolo personal de Pericles: una lechuza, animal sagrado de Atenea, diosa protectora de Atenas. El mensaje era breve pero intrigante. Pericles, hijo de Jantipo, solicita la compañía de Aspasia de Mileto para discutir asuntos de interés mutuo. El encuentro tendrá lugar al atardecer en los jardines de la academia. Aspasia sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. Pericles no era un hombre cualquiera. A los 50 años era el estratega más influyente de la democracia ateniense, el arquitecto de la Edad de Oro de Atenas, el hombre que había ordenado la construcción del Partenón y que mantenía a la ciudad como la potencia dominante del Mediterráneo oriental. Pero también era conocido por su frialdad, su seriedad casi monacal y su total devoción al Estado ateniense. ¿Qué podría querer un hombre así de una hetera? Aspasia conocía los rumores. Se decía que Pericles vivía como una asceta, dedicado exclusivamente a sus deberes públicos. Su matrimonio con una prima había sido puramente político y, según las habladurías del ágora, hacía años que dormían en habitaciones separadas. Algunos incluso susurraban que el gran líder ateniense era inmune a los placeres carnales, más interesado en la geometría que en las mujeres. Pero Aspasia había aprendido a desconfiar de los rumores. En su experiencia, los hombres más poderosos solían ser los más complejos. Y detrás de una fachada pública impecable, a menudo se escondían necesidades y deseos muy humanos. La preparación para el encuentro comenzó 3 días antes. Aspasia eligió cuidadosamente su atuendo: un chitón de lana fina teñida de púrpura tirio, un color reservado para la realeza y las clases más altas, ceñido con un cinturón de oro trabajado. Sus cabellos castaños fueron peinados en un elaborado tocado con perlas del Mar Negro, y su rostro fue maquillado con la sutileza que había perfeccionado durante años. Col egipcio alrededor de los ojos, un toque de bermellón en los labios y aceite de rosas en el cuello y las muñecas. Pero lo más importante de su preparación no fue exterior, sino mental. Aspasia dedicó horas a estudiar los discursos públicos de Pericles, sus políticas, sus alianzas y sus enemigos. Leyó sobre sus campañas militares, sus proyectos arquitectónicos y, especialmente, su filosofía política. Pericles era discípulo de Anaxágoras, el filósofo que había introducido en Atenas la idea de que el universo estaba gobernado por una inteligencia superior, el nous. Esta información sería crucial. La Academia de Platón no existía aún, pero los jardines donde se encontraría con Pericles eran un lugar sagrado dedicado al héroe Academo, lleno de olivos centenarios y senderos de mármol. Aspasia llegó al atardecer, cuando el sol descendía tras las colinas del Ática, y las primeras estrellas comenzaban a brillar en el cielo mediterráneo.
Pericles la esperaba sentada en un banco de piedra, contemplando una estatua de Hermes. Era un hombre alto, de complexión atlética a pesar de su edad, con una barba perfectamente cuidada y unos ojos grises que parecían capaces de penetrar en el alma. Vestía una túnica blanca simple, sin adornos, pero la calidad del tejido y la dignidad de su porte revelaban inmediatamente su estatus. «Aspasia de Mileto», dijo levantándose y haciendo una leve inclinación de cabeza, «tu reputación te precede». «Como la tuya, Pericles de Atenas», respondió ella con una sonrisa que era al mismo tiempo respetuosa y desafiante. «Aunque me pregunto qué aspectos de mi reputación han llegado a tus oídos». Pericles sonrió por primera vez y Aspasia notó que su rostro se transformaba completamente. El político severo y calculador daba paso a un hombre de gran carisma e inteligencia. «Se dice que eres la única mujer en Atenas capaz de debatir con Sócrates sin ser refutada», respondió él, «y que tu conocimiento de la retórica rivaliza con el de los sofistas más hábiles». «Los rumores exageran», dijo Aspasia, pero su tono sugería exactamente lo contrario. «Aunque debo admitir que encuentro estimulante la conversación inteligente». Durante las siguientes 2 horas, Pericles y Aspasia pasearon por los jardines hablando de filosofía, política y arte. Él quedó fascinado por su conocimiento de la obra de Anaxágoras y por sus observaciones sobre la naturaleza del poder político. Ella, por su parte, descubrió a un hombre mucho más complejo de lo que esperaba. Brillante, sí, pero también profundamente solitario y cansado del peso de sus responsabilidades. «¿Sabes cuál es la maldición del liderazgo?», le preguntó Pericles mientras observaban las luces de la ciudad a sus pies. «Dímelo tú», respondió Aspasia, «que te rodean de aduladores y enemigos, pero muy pocas personas que te digan la verdad. Todos quieren algo de ti, votos, favores, dinero, protección, pero nadie quiere simplemente conversar». Aspasia comprendió inmediatamente lo que estaba sucediendo. Pericles no la había citado por lujuria o capricho. La necesitaba como compañía intelectual, como alguien con quien poder hablar sin las máscaras del poder. «¿Y tú crees que yo soy diferente?», le preguntó con una sonrisa pícara. «Creo», respondió él con total seriedad, «que eres la única mujer en Grecia que podría serlo». Esa noche no hubo intimidad física. Pericles se limitó a acompañar a Aspasia hasta su casa y a preguntarle si podía volver a verla. Ella aceptó, pero puso sus condiciones. Sus encuentros serían regulares, discretos, y él tendría que respetar su independencia. Así comenzó una de las relaciones más extraordinarias de la antigüedad. Pericles y Aspasia se convirtieron en amantes, sí, pero también en compañeros intelectuales y socios políticos. Ella asistía a sus reuniones privadas con generales y diplomáticos, ofrecía consejos sobre estrategia política y, según algunos historiadores, hasta escribía algunos de sus discursos más memorables. Pero, ¿cómo funcionaba día a día esta relación escandalosa? ¿Cómo vivía una hetera que había conquistado al hombre más poderoso de Grecia? La rutina diaria de Aspasia había cambiado completamente desde que se convirtió en la compañera de Pericles. Su día comenzaba a las 6 de la mañana con un baño perfumado con aceites esenciales. Sus esclavas la ayudaban a vestirse y peinarse, pero ella supervisaba personalmente cada detalle. No podía permitirse ningún error en su apariencia. Los ojos de toda Atenas estaban puestos sobre ella. Después del desayuno, que consistía en pan con miel, queso de cabra y vino aguado, dedicaba 2 horas a la correspondencia. Como compañera de Pericles, había desarrollado una red de contactos que se extendía por todo el mundo griego, desde comerciantes de Alejandría hasta filósofos de Siracusa. Esta información era valiosa no solo para Pericles, sino para ella misma. Una de las cartas que recibió esa mañana era particularmente intrigante. Venía de Heródoto, el historiador que estaba escribiendo una obra monumental sobre las guerras entre griegos y persas.
Había escuchado hablar de su relación con Pericles y quería entrevistarla para contar su historia. «Querida Aspasia», decía la carta, «tus orígenes milesios y tu actual posición en Atenas te convierten en un testimonio único de los cambios que vive nuestro mundo. Me interesa especialmente tu perspectiva sobre cómo las mujeres de diferentes culturas enfrentan las limitaciones que les impone la sociedad». La carta la hizo reflexionar sobre su propia situación. Era cierto que había logrado una libertad y un poder impensables para cualquier otra mujer de su tiempo, pero ¿a qué precio? Vivía en una posición precaria, dependiente del capricho de un hombre poderoso, constantemente atacada por sus enemigos políticos y excluida de la participación formal en la vida pública. Sus reflexiones fueron interrumpidas por la llegada de Mirto, su esclava personal, quien le anunció que Sócrates había llegado para su lección semanal de filosofía. Sócrates era un hombre extraño, de unos 40 años, con una nariz prominente y unos ojos penetrantes que parecían ver a través de las apariencias. Hijo de una partera y un escultor, había desarrollado un método filosófico que consistía en hacer preguntas aparentemente simples que revelaban la ignorancia de sus interlocutores. Su relación con Aspasia era única. Era una de las pocas personas que podía seguir el ritmo de su método dialéctico. «Buenos días, Aspasia», dijo Sócrates con una sonrisa irónica. ¿Has pensado en lo que discutimos la semana pasada sobre la naturaleza del amor? «He pensado mucho», respondió ella, «y creo que tu distinción entre eros y filia es demasiado simple. ¿No puede existir un amor que combine la pasión física con la afinidad intelectual?» «Interesante», murmuró Sócrates. «¿Y tienes algún ejemplo de ese tipo de amor?» Aspasia sonrió. Sabía perfectamente que Sócrates conocía su relación con Pericles y que esta pregunta no era inocente. «Creo», respondió cuidadosamente, «que el amor más profundo surge cuando dos personas se eligen mutuamente no por obligación social o conveniencia económica, sino por genuina admiración mutua». «Pero dime», insistió Sócrates, ¿puede existir verdadera igualdad en el amor cuando uno de los amantes depende económicamente del otro? La pregunta golpeó a Aspasia como una flecha. Era exactamente lo que ella se había estado cuestionando desde hacía meses. Su relación con Pericles era genuina, pero ¿hasta qué punto su libertad de elegir estaba condicionada por sus circunstancias económicas? «Creo», respondió finalmente, «que la igualdad perfecta es imposible entre cualquier pareja humana. Siempre hay diferencias de poder, económico, social, físico, intelectual. La cuestión es si ambos miembros de la pareja reconocen y respetan las fortalezas del otro». Sócrates asintió con aprobación. Sabía la respuesta, pero déjame hacerte otra pregunta. ¿Crees que una sociedad que niega la educación y la libertad a la mitad de sus miembros puede ser verdaderamente justa? Esta pregunta era peligrosa. Sócrates no solo estaba cuestionando la situación personal de Aspasia, sino toda la estructura social ateniense. La respuesta equivocada podría ser interpretada como una crítica directa al sistema que Pericles defendió. «Creo», respondió Aspasia pensando cuidadosamente sus palabras, «que una sociedad verdaderamente próspera debe utilizar todos los talentos disponibles independientemente del género de quien los posea. Privar a la mitad de la población de educación y participación política es desperdiciar recursos humanos valiosos». Era una respuesta inteligente y políticamente prudente, pero Sócrates no se conformó. «¿Y qué harías tú si tuvieras el poder de cambiar las leyes de Atenas?» Aspasia se quedó en silencio durante varios minutos. Era una pregunta que había evitado formularse a sí misma, pero que la obsesionaba desde que había alcanzado su posición actual. «Creo», dijo finalmente, «que empezaría por la educación. Permitiría que las mujeres de familias ciudadanas recibieran la misma formación intelectual que sus hermanos. Una generación de mujeres educadas cambiaría todo lo demás». Sócrates sonrió con genuina admiración.
Ahora entiendo por qué Pericles encuentra tu compañía tan estimulante. Pocas personas en Atenas tienen el coraje de imaginar un mundo diferente. La conversación con Sócrates había durado toda la mañana. Después de que él se marchara, Aspasia se sintió perturbada y energizada al mismo tiempo. Las preguntas del filósofo había tocado algo profundo en su alma, una ambición que iba más allá de su propia supervivencia y prosperidad. Por la tarde tenía planeado un encuentro diferente. Cada semana un grupo de heteras se reunía en su casa para compartir información, discutir estrategias y apoyarse mutuamente. No era solo una red profesional, sino una especie de familia elegida en una sociedad que las marginaba. Pero ¿qué secretos compartían estas mujeres extraordinarias? ¿Cómo se protegían en un mundo que las necesitaba pero las despreciaba? Y, sobre todo, ¿qué planes estaba tejiendo Aspasia para asegurar no solo su propio futuro, sino el de todas las mujeres como ella? La reunión semanal de heteras en casa de Aspasia era uno de los eventos más secretos y poderosos de Atenas. Cada jueves por la tarde, cuando el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, 5 mujeres extraordinarias se reunían en el salón principal de la casa de Kerameikos para compartir algo más valioso que el oro: información. Estas no eran reuniones casuales de amigas, eran encuentros estratégicos de mujeres que manejaban las palancas invisibles del poder ateniense. Cada una tenía acceso privilegiado a círculos diferentes de la élite masculina, y juntas formaban una red de inteligencia que habría hecho palidecer de envidia a cualquier espía persa. La primera en llegar esa tarde fue Teodota, una hetera de origen tracio, que se había especializado en comerciantes y banqueros. Era una mujer de unos 35 años, rubia, platinada, con una mente matemática que le permitía entender los flujos económicos de la ciudad mejor que la mayoría de los hombres que manejaban el dinero. Sus clientes le confiaban no solo sus cuerpos, sino sus carteras de inversión. «Aspasia», dijo Teodota mientras se acomodaba en un diván cubierto con telas persas, «tengo noticias preocupantes del Pireo. Los comerciantes hablan de una posible escasez de grano egipcio. Si es cierto, los precios se dispararon antes del invierno». Esta información era crucial. Atenas dependía de las importaciones de cereales para alimentar a su población, y cualquier alteración en el suministro podría provocar disturbios sociales. Aspasia tomó nota mental. Se lo comunicaría a Pericles esa misma noche. La segunda en llegar fue Arequipe, una hétera especializada en el círculo militar. Tenía unos 28 años y había desarrollado una reputación por su capacidad de hacer que los generales más duros se volvieran tan comunicativos como niños. Su conocimiento de las operaciones militares atenienses era tan detallado que prácticamente funcionaba como una extensión no oficial del Estado Mayor. «Las noticias del Frente Norte no son buenas», anunció Arquipe sin preámbulos. «Los tracios están recibiendo armas persas, y nuestros generales están preocupados por una posible rebelión coordinada con Esparta». Dafne llegó poco después. Era la más joven del grupo, apenas 23 años, pero se había ganado un lugar por su especialización en un nicho muy particular: los intelectuales y artistas que rodeaban los grandes proyectos arquitectónicos de Pericles. A través de arquitectos, escultores y pintores, tenía acceso a información sobre los planes de construcción, los presupuestos estatales destinados a obras públicas y, lo que era más importante, los cambios en las prioridades políticas que se reflejaban en estos proyectos. «Fidias está preocupado», informó Dafne mientras aceptaba una copa de vino mezclado con miel. «Le han llegado rumores de que algunos ciudadanos conservadores quieren revisar el presupuesto del Partenón. Dicen que es un derroche mientras hay tensiones militares». La cuarta integrante del grupo era la más enigmática: Lamia, una hétera de origen egipcio que se había especializado en los círculos religiosos y místicos de la ciudad. Tenía acceso a los sacerdotes de los principales templos, a los adivinos que asesoraban a los políticos y a las sociedades secretas que florecían en los márgenes de la religión oficial ateniense.
Los sacerdotes de Apolo están inquietos, reportó Lamia con su voz profunda y melodiosa. Han consultado los oráculos y las señales no son favorables para la expedición que planea Pericles a Sicilia. Hablan de sacrificios insuficientes y de la cólera de los dioses. Aspasia escuchaba todo con atención, pero sabía que la información más valiosa vendría de la quinta y última integrante del grupo, ella misma. Su acceso directo a Pericles le daba una perspectiva única sobre las decisiones políticas de más alto nivel. Pericles está considerando una alianza matrimonial entre su hijo mayor y la hija de Arquelao de Macedonia, reveló Aspasia. Cree que necesita asegurar el flanco norte antes de cualquier acción militar en el oeste. Las 5 mujeres intercambiaron miradas significativas. Esta información, combinada con los reportes militares de Arequipe y las preocupaciones religiosas de Lamia, pintaba un cuadro muy claro. Atenas se estaba preparando para un conflicto de gran escala, probablemente contra Esparta y sus aliados. Pero estas reuniones no eran solo para compartir información. También eran espacios donde las héteras podían discutir sus problemas personales y profesionales sin el juicio de una sociedad que las veía como seres moralmente degradados. «He tenido un problema con Cleón», confesó Teodota, refiriéndose al político demagogo que lideraba la facción más radical de la democracia ateniense. Quiere que le proporcione información sobre las finanzas de sus rivales políticos, pero a cambio de nada. Dice que debería considerarlo un honor servir a la democracia. Las otras mujeres intercambiaron miradas de desprecio. Todas habían tenido experiencias similares con hombres poderosos que creían que podían tomar sus servicios sin pagar. «Los hombres como Cleón», dijo Aspasia con frialdad, «necesitan ser educados sobre el valor de lo que ofrecemos. Sugiero que le hagas llegar información errónea sobre uno de sus enemigos menores. Cuando tome una decisión equivocada basada en esa información, entenderá por qué nuestros servicios tienen precio». Era un consejo calculadamente cruel, pero efectivo. En un mundo donde las mujeres no tenían protección legal ni derechos formales, tenían que crear sus propios mecanismos de defensa. Dafne planteó un problema diferente. «Uno de mis clientes, el escultor Policleto, se ha enamorado de mí. Quiere comprar mi libertad y casarse conmigo, pero eso significa renunciar a todo lo que he construido aquí. No sé qué hacer». Era un dilema que enfrentan muchas heteros exitosas. El matrimonio significaba seguridad y respetabilidad social, pero también el fin de su independencia económica e intelectual. Una vez casadas, se convierten en ciudadanas de segunda clase, confinadas al hogar y dependientes completamente de sus maridos. «¿Lo amas?», preguntó directamente Aspasia. «Creo que sí», respondió Dafne con incertidumbre. «Pero también amo mi libertad. ¿Es posible amar a alguien y al mismo tiempo resentir lo que representa?» «Por supuesto que es posible», respondió Lamia con una sonrisa triste. La mayoría de las mujeres casadas en Atenas viven precisamente ese conflicto. La diferencia es que nosotras tenemos la opción de elegir. El equipo, siempre práctico, ofreció una perspectiva diferente. Podrías pedirle que te permita mantener una parte de tu vida actual. Algunos hombres progresistas entienden el valor de una esposa educada e independiente, pero tendrías que estar preparada para que diga que no. La conversación fue interrumpida por Mirto, quien anunció la llegada de un visitante inesperado. Anaxágoras, el filósofo y mentor de Pericles. Era extraño que viniera sin avisar, y más extraño aún que pidiera hablar con Aspasia en privado. Las otras heteras se despidieron discretamente, llevándose consigo los valiosos fragmentos de información que habían compartido. Cada una regresaría a su círculo de influencia con una comprensión más clara de los movimientos políticos y sociales de la ciudad. Anaxágoras era un hombre de unos 60 años, con una barba blanca perfectamente cuidada y unos ojos que brillaban con la intensidad de alguien que había dedicado su vida a desvelar los misterios del universo.
Era respetado en toda Grecia por su teoría del nous, la inteligencia cósmica que ordenaba el caos primordial, pero también era visto con sospecha por los más conservadores, que lo consideraban un ateo peligroso. La preparación del discurso de Aspasia ante la asamblea ateniense se convirtió en una operación clandestina que involucró a los mejores cerebros de la ciudad. Durante 2 semanas, la casa de Kerameicos se transformó en un centro de actividad febril, con filósofos, retóricos y políticos entrando y saliendo a todas horas del día y la noche. Pericles había reclutado discretamente a sus aliados más confiables para ayudar en la preparación. Sócrates aporta su expertise en dialéctica y lógica argumentativa. Anaxágoras contribuía con su conocimiento de filosofía natural y teología. Protágoras, el gran sofista, asesoraba sobre técnicas de persuasión. Y Fidias, el escultor del Partenón, ofrecía consejos sobre cómo crear un impacto visual memorable. Pero la tarea más difícil recaía sobre la propia Aspasia. Tenía que crear un discurso que fuera al mismo tiempo una defensa personal, una declaración de amor a Atenas y una argumentación sutil a favor de una mayor inclusión femenina en la vida pública, todo sin alarmar demasiado a los conservadores. El desafío, explicaba Protágoras durante una de las sesiones de preparación, es que tu audiencia está predispuesta contra ti desde el principio. Eres mujer, extranjera, hetera. Para ellos, cada una de estas características es una marca de inferioridad. Necesitas transformar cada supuesta debilidad en una fortaleza. ¿Cómo?, preguntó Aspasia. Empiezas reconociendo humildemente tu estatus de extranjera, respondió el sofista. Pero luego explicas que precisamente por eso puedes ver las virtudes de Atenas con ojos frescos sin darlas por sentado como hacen quienes han nacido aquí. Tu perspectiva exterior te permite apreciar la grandeza ateniense de una manera que los nativos no pueden. Sócrates tenía una perspectiva diferente. El peligro de parecer demasiado humilde es que confirmes los prejuicios de tu audiencia. Creo que debes demostrar tu valía intelectual desde el principio, pero de una manera que no amenace la masculinidad de tus oyentes. ¿Y cómo se hace eso?, preguntó Aspasia con una sonrisa irónica. Presentándote como una estudiante eterna de la sabiduría ateniense, respondió Sócrates. No como alguien que viene a enseñar, sino como alguien que ha aprendido de los grandes maestros de esta ciudad y quiere devolverle algo de lo que ha recibido. La estrategia que finalmente emergió de estas discusiones era compleja pero brillante. Aspasia comenzaría su discurso hablando de su viaje desde Mileto hasta Atenas, no como una historia de ambición personal, sino como una peregrinación intelectual hacia la ciudad que representaba los más altos ideales de la civilización griega. Luego demostraría su conocimiento de la historia, la filosofía y la cultura atenienses, pero siempre presentándose como una discípula agradecida más que como una maestra. Finalmente abordaría las acusaciones específicas en su contra, no con negaciones defensivas, sino con argumentos positivos sobre por qué su relación con Pericles beneficiaba a la ciudad. Pero el aspecto más innovador del discurso sería su conclusión. Una propuesta concreta para que Atenas aprovechaba mejor los talentos de todas sus habitantes, incluyendo las mujeres. Era arriesgado, pero Aspasia y sus asesores calcularon que si llegaba a ese punto del discurso sin haber sido abucheada o expulsada, significaba que había ganado suficiente credibilidad como para que sus ideas más audaces al menos fueran escuchadas. Mientras se preparaba para el discurso más importante de su vida, Aspasia también tuvo que lidiar con las reacciones de las personas más cercanas a ella. Sus amigas héteras estaban divididas entre la admiración y el terror. Teodota pensaba que estaba loca por arriesgar todo lo que había construido. El equipo admiraba su coraje, pero temía las consecuencias para todas ellas si el plan fracasaba. Dafne, la más joven del grupo, estaba emocionada por la posibilidad de que una mujer finalmente hablara en público en defensa de sus propios intereses. ¿No te da miedo?,
Le preguntó Dafne durante una de sus últimas reuniones antes del discurso. Estoy aterrorizada, admitió Aspasia. Pero también estoy furiosa. Llevo años escuchando a hombres mediocres hablar en la asamblea sobre asuntos que entienden a medias, mientras mujeres brillantes permanecen silenciadas. Si tengo la oportunidad de romper ese silencio, aunque sea por una vez, vale la pena el riesgo. Targelia, su antigua mentora, había guardado silencio durante los preparativos, pero la noche anterior al discurso visitó a Aspasia con un regalo especial. Un collar de perlas del Mar Negro que había pertenecido a su propia madre. Este collar, le dijo mientras se lo ponía alrededor del cuello, ha sido llevado por 3 generaciones de mujeres que se negaron a aceptar los límites que otros les impusieron. Mi abuela fue una de las primeras comerciantes independientes de Corinto. Mi madre fundó una escuela secreta para enseñar a leer a las hijas de los esclavos libertos. Yo he creado una red de mujeres que influye en las decisiones más importantes de esta ciudad. Ahora te toca a ti llevar esta tradición un paso más lejos. Era un momento emotivo, pero también cargado de responsabilidad. Aspasia comprendía que no hablaba solo por sí misma, sino por todas las mujeres que habían luchado contra las limitaciones impuestas por su género. La mañana del discurso amaneció clara y soleada, con una brisa suave que venía del mar. Aspasia se levantó antes del alba y se sometió a un elaborado ritual de preparación. El baño está perfumado con aceite de rosas. El vestido blanco inmaculado, símbolo de pureza e inocencia. El peinado sencillo pero elegante, que la hacía parecer más joven y menos amenazante. El maquillaje sutil que realzaba su belleza natural sin parecer excesivo. Pero lo más importante de su preparación era mental. Durante la última hora antes de salir hacia el ágora, Aspasia se encerró en su habitación y repasó una última vez cada párrafo de su discurso. No llevaba notas escritas. Habría parecido poco femenino. Pero tenía cada palabra, cada pausa, cada gesto memorizado hasta el más mínimo detalle. Pericles vino a buscarla al mediodía. Estaba más nervioso que ella, lo cual era comprensible. Él tenía más que perder. Si el discurso fracasa estrepitosamente, su carrera política podría terminar esa misma tarde. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, le preguntó por última vez mientras caminaban hacia el ágora. Nunca he estado más segura de nada en mi vida, respondió Aspasia. El ágora estaba abarrotada. La noticia de que Aspasia de Mileto hablaría en defensa de su relación con Pericles se había extendido por toda la ciudad como un incendio. Nunca antes una mujer había pedido dirigirse a la asamblea ateniense, y la curiosidad era tan intensa como la indignación. Los ciudadanos se agolpaban en semicírculos alrededor de la tribuna de oradores. Aspasia calculó que habría al menos 3.000 hombres presentes, desde aristócratas comerciantes hasta artesanos y agricultores. Las mujeres, por supuesto, estaban excluidas de la asamblea, pero muchas se habían congregado en los balcones y azoteas de los edificios circundantes para presenciar el evento histórico. Los murmullos de la multitud cesaron cuando Aspasia subió a la tribuna. Por unos segundos que parecieron eternos, 3.000 pares de ojos masculinos la escrutaron en silencio. Algunos mostraban curiosidad, otros hostilidad abierta, unos pocos admiración, pero todos estaban completamente concentrados en ella. Aspasia respiró profundamente y comenzó a hablar con una voz clara y firme que llegó hasta los rincones más distantes del ágora. Ciudadanos de Atenas, hijos de Teseo, herederos de Solón y Clístenes, me presento ante vosotros no como acusada, sino como testigo, testigo del amor que una extranjera puede sentir por vuestra ciudad, testigo de la sabiduría que he aprendido de vuestros filósofos, testigo de la belleza que vuestros artistas han creado, y testigo del honor que significa amar a un hombre que ha dedicado su vida al servicio de Atenas. Era un comienzo perfecto. Había establecido inmediatamente su tono respetuoso, había halagado a su audiencia
y había enmarcado su relación con Pericles en términos de servicio público más que de pasión personal. Continuó narrando su llegada a Atenas, pero no como la historia de una joven ambiciosa que buscaba fortuna, sino como la de una estudiante que había venido a aprender de la ciudad más sabia del mundo. Describió su educación con maestros atenienses, su amor por la filosofía griega, su admiración por el arte y la arquitectura de la ciudad. Algunos dicen que soy extranjera, continuó, y tienen razón. Nací en Mileto, bajo el dominio persa, pero precisamente por eso puedo ver lo que muchos de vosotros, criados en la grandeza de Atenas, quizás hayáis dejado de percibir. Vuestra ciudad no es solo otra polis griega, es el faro de la civilización, el lugar donde la inteligencia humana brilla más intensamente que en cualquier otro rincón del mundo conocido. La multitud comenzó a murmurar con aprobación. Aspasia había tocado el orgullo cívico ateniense, siempre sensible a los elogios externos. Entonces abordó directamente las acusaciones más graves. Se dice que soy una espía persa, que he venido a corromper a vuestro líder con ideas extranjeras. Os pregunto, ¿qué secretos militares podría yo haber revelado a los persas que éstos no conocieran ya? ¿Acaso el poder de Atenas reside en la información secreta o en la superioridad moral e intelectual que todos pueden ver? Era un argumento inteligente. En lugar de negar las acusaciones, las ridiculiza mediante la lógica. En cuanto a las ideas extranjeras que supuestamente he introducido en la mente de Pericles, continuó con una sonrisa, os invito a examinar cuáles son. ¿Es extranjera la idea de que Atenas debe ser bella además de poderosa? ¿Es extranjera la noción de que la educación debe florecer junto al comercio? ¿Es extranjera la creencia de que vuestra ciudad debe ser un ejemplo para toda la humanidad? Los murmullos de aprobación se hicieron más audibles. Aspasia había logrado lo que parecía imposible. Estaba ganando a la audiencia. Pero llegaba el momento más arriesgado del discurso, cuando abordaría la cuestión del papel de las mujeres en la sociedad ateniense. Un movimiento en falso podría destruir todo lo que había construido hasta ese momento. Ciudadanos de Atenas, dijo bajando el tono de voz para crear intimidad, permitidme hablaros como mujer, no como extranjera. Vuestras esposas, vuestras hermanas, vuestras hijas son las guardianas silenciosas de vuestra grandeza. Ellas crían a los futuros ciudadanos, mantienen vuestros hogares, preservan nuestras tradiciones. Pero, ¿no sería Atenas aún más grande si estas mujeres pudieran contribuir también con su inteligencia al bien común? Era el momento de mayor peligro. Los murmullos se intensificaron, algunos hostiles, otros curiosos. No hablo de cambiar las costumbres sagradas, se apresuró a aclarar. No sugiero que las mujeres abandonen sus roles como madres y esposas, pero ¿no podríamos encontrar maneras de aprovechar sus talentos sin alterar el orden divino? Entonces propuso algo concreto. ¿Qué pasaría si las mujeres de familias ciudadanas pudieran recibir educación en música, poesía y filosofía? No para competir con los hombres, sino para ser mejores compañeras de sus maridos, mejores educadoras de sus hijos. ¿No sería esto beneficioso para toda la ciudad? El silencio que siguió a su propuesta fue tenso, pero no hostil. Aspasia había logrado presentar una idea revolucionaria de una manera que no amenazaba directamente el orden social existente. Concluyó su discurso con una declaración personal. Ciudadanos de Atenas, os he hablado con el corazón abierto. Amo a vuestra ciudad, amo a Pericles, y amo la idea de que Atenas pueda ser un lugar donde el mérito se reconozca sin importar el origen de quien lo posee. Si esto os parece peligroso, entonces quizás debéis preguntaros si estáis tan seguros de vuestra propia grandeza como proclaméis. Cuando terminó de hablar, el silencio se prolongó durante varios segundos que parecieron eternos. Luego, desde algún punto de la multitud, comenzaron los aplausos. Primero fueron tímidos. Luego se extendieron, hasta que todo el ágora resonó con el sonido de 3000 pares de manos aplaudiendo.
Aspasia había logrado lo imposible. Una mujer extranjera había hablado en el corazón de la democracia ateniense y había sido aplaudida por ello. Pero, ¿cuáles serían las consecuencias de este momento histórico? ¿Habría realmente abierto una puerta para otras mujeres, o su éxito sería visto como una excepción que confirmaba la regla? Y, sobre todo, ¿cómo cambiaría este evento el curso de su propia vida? Los días que siguieron al discurso de Aspasia fueron un torbellino de reacciones contradictorias que dividieron a Atenas como pocas veces se había visto en su historia democrática. La ciudad, que se enorgullece de su capacidad para debatir cualquier asunto con racionalidad, se encontró frente a una cuestión que desafiaba sus fundamentos más básicos. ¿Podía una mujer, y más aún una extranjera, tener un papel legítimo en la vida pública? En los días inmediatos posteriores al evento, las reacciones se dividieron claramente por líneas generacionales y de clase. Los jóvenes intelectuales, influidos por las nuevas ideas filosóficas, veían en Aspasia un símbolo de progreso y modernidad. Los artesanos y comerciantes, siempre pragmáticos, reconocían la lógica de sus argumentos sobre el aprovechamiento de todos los talentos disponibles, pero los ciudadanos más antiguos y los aristócratas tradicionales consideraban su aparición pública como una afrenta a los valores sagrados que habían hecho grande a Atenas. Heródoto, el historiador que había mostrado interés en entrevistar a Aspasia, fue uno de los primeros en visitarla después del discurso. Llegó a su casa 3 días después del evento con una expresión de fascinación y perplejidad. En 50 años de vida, le dijo, he viajado por todo el mundo conocido. He hablado con faraones egipcios, reyes persas, sacerdotes babilónicos, pero nunca había presenciado algo como lo que hiciste en el Ágora. Ha cambiado algo fundamental en esta ciudad, aunque aún no sepamos exactamente qué. Aspasia recibió a Heródoto en su jardín privado rodeada de los jazmines que ahora estaban en plena floración. Vestía una túnica simple de lino blanco, sin joyas ni adornos, como si quisiera contrarrestar cualquier acusación de ostentación. ¿Crees que he hecho bien?, le preguntó directamente. Heródoto reflexiona durante un momento. Como historiador, debo decirte que has creado un precedente que será recordado durante siglos. Como hombre que cree en la justicia, admiro tu coraje. Como observador de la naturaleza humana, temo las consecuencias no intencionadas de tus acciones. ¿Qué quieres decir? Tu éxito podría inspirar a otras mujeres a buscar mayor participación en la vida pública, explicó el historiador. Pero también podría provocar una reacción conservadora que resulte en restricciones aún más severas para todas las mujeres. Los cambios sociales radicales raramente ocurren de manera suave. Era una preocupación que Aspasia compartía. Ya había recibido varias cartas de mujeres de toda Grecia que la felicitaban por su coraje y le pedían consejos sobre cómo podrían seguir su ejemplo. Pero también sabía que había despertado fuerzas conservadoras que no descansaría hasta restaurar el orden tradicional. La confirmación de estos temores llegó una semana después del discurso, cuando Tucídides, hijo de Melesias, pidió formalmente que se convocara una sesión especial de la asamblea para debatir la corrupción de las costumbres ancestrales y la influencia perniciosa de elementos extranjeros en la vida política ateniense. Era la contraofensiva que Aspasia había esperado, pero no por ello era menos peligrosa. Tucídides era un orador formidable y tenía el apoyo de una fracción significativa de ciudadanos que veían en la modernización de Atenas una amenaza a los valores que habían hecho grande a la ciudad. No pueden atacarte directamente, le explicó Pericles durante una de sus conversaciones nocturnas. Tu discurso fue demasiado exitoso, tienes demasiado apoyo popular. Pero pueden usar tu éxito como símbolo de todo lo que creen que está mal en Atenas actual. ¿Y cuál es tu estrategia?, preguntó Aspasia. Dejar que ataquen, respondió Pericles con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Y luego demoler sus argumentos uno por uno. Tucídides es brillante, pero comete el error de subestimar la inteligencia del pueblo ateniense.
La sesión especial de la Asamblea se convocó para un mes después del discurso de Aspasia. Durante esas 4 semanas, la ciudad vivió en un estado de agitación constante. Los simposiums se convirtieron en campos de batalla intelectual donde los partidarios de ambos bandos debatían apasionadamente sobre el futuro de Atenas. Los comercios del ágora resonaban con discusiones sobre el papel de las mujeres, los derechos de los extranjeros y la naturaleza misma de la democracia. Aspasia utilizó este tiempo para consolidar su posición. Organizó reuniones discretas con las esposas de ciudadanos influyentes, no para hablar de política directamente. Eso habría sido demasiado provocativo, sino para discutir literatura, filosofía y arte. Gradualmente logró que muchas de estas mujeres comenzaran a cuestionar sus propias limitaciones y a ver valor en la idea de una mayor educación femenina. Simultáneamente trabajó con su red de heteras para influir en sus propios círculos. Teodota convenció a varios banqueros y comerciantes de que una ciudad que aprovechará mejor los talentos de todas sus habitantes sería más próspera económicamente. El equipo persuadió a algunos generales de que las mujeres educadas criarían mejores soldados. Lamia utilizó sus contactos religiosos para argumentar que los dioses habían dotado a las mujeres de inteligencia y que desperdiciar ese don divino podría atraer su ira. Era una campaña sutil pero efectiva, que operaba en los márgenes del sistema político formal, pero que gradualmente iba cambiando las opiniones privadas de muchos ciudadanos influyentes. La noche anterior al debate en la asamblea, Aspasia recibió una visita inesperada. Sócrates, acompañado por un joven de unos 20 años que ella no conocía. «Aspasia», dijo el filósofo, «quiero presentarte a Platón, hijo de Aristón. Es uno de mis estudiantes más prometedores y ha estado siguiendo con gran interés los acontecimientos de las últimas semanas». Platón era un joven aristocrático, alto y atlético, con unos ojos inteligentes que parecían analizar constantemente todo lo que veían. Aspasia notó inmediatamente que la miraba sin los prejuicios habituales que mostraban la mayoría de los hombres de su clase social. «He venido», dijo Platón con una voz clara y firme, «porque creo que lo que has hecho trasciende las cuestiones de género o nacionalidad. Ha demostrado que una mente bien educada puede contribuir al bien común independientemente del cuerpo que la contenga. Es una idea que me parece fundamental para cualquier sociedad justa». Sus palabras intrigaron a Aspasia. Aquí había un joven que parecía entender las implicaciones más profundas de su discurso, más allá de las controversias inmediatas que había generado. «¿Y qué crees que pasará mañana?», le preguntó. «Creo», respondió Platón pensativamente, «que independientemente del resultado inmediato, has plantado una semilla que crecerá durante generaciones. Las ideas verdaderamente importantes nunca mueren, aunque sus defensores originales sean silenciados». Era una perspectiva reconfortante, pero también inquietante. Sugería que Aspasia podría ser recordada por la historia, incluso si fracasa en el presente. El día del gran debate amaneció gris y ventoso, con nubes bajas que amenazaban tormenta. El ágora se llenó temprano, y esta vez la multitud era aún mayor que durante el discurso de Aspasia. Se calculaba que más de 4.000 ciudadanos habían acudido para presenciar lo que todos sabían que sería un momento decisivo en la historia de Atenas. Tucídides habló primero. Era un orador magistral, con una voz profunda y resonante que llegaba hasta los confines más distantes de la plaza. Su estrategia era inteligente. No atacaba directamente a Aspasia, sino que la utilizaba como símbolo de una decadencia más amplia. «Ciudadanos de Atenas», comenzó, «nuestros antepasados construyeron esta ciudad sobre cimientos sagrados. El respeto a los dioses, la obediencia a las leyes ancestrales, la clara distinción entre ciudadanos y extranjeros, entre hombres y mujeres, entre lo sagrado y lo profano. Estos cimientos han resistido las invasiones persas, las plagas, las guerras civiles, pero ahora enfrentamos un enemigo más sutil,
la corrupción que viene disfrazada de progreso. Continuó describiendo una Atenas ideal donde cada persona conocía su lugar y cumplía su función, donde las tradiciones se respetaban y los cambios se introducían gradualmente, después de cuidadosa deliberación. Era una visión seductora que apelaba a los miedos de muchos ciudadanos sobre la rapidez de las transformaciones que vivía su ciudad. «No digo que todas las ideas nuevas sean malas», concedió Tucídides, «pero cuando permitimos que extranjeros, por muy elocuentes que sean, cuestionen nuestras costumbres más sagradas, ¿dónde trazamos la línea? ¿Qué será lo próximo? ¿Permitiremos que los esclavos voten en la asamblea? ¿Que los bárbaros nos digan cómo gobernar nuestros asuntos?» Era un argumento efectivo que utilizaba el temor al cambio social para deslegitimar no solo a Aspasia, sino toda la agenda política de Pericles. Cuando le llegó el turno de responder, Pericles subió a la tribuna con la calma que lo caracterizaba. Pero quienes lo conocían bien podían ver la tensión en sus hombros, la determinación en su mirada. Sabía que este debate definiría no solo su relación con Aspasia, sino probablemente toda su carrera política. «Ciudadanos de Atenas», comenzó con su voz melodiosa y controlada, «mi estimado oponente habla de tradiciones sagradas y costumbres ancestrales, y tiene razón, debemos respetar lo que nos ha hecho grandes. Pero también debemos recordar que la grandeza de Atenas no reside en la repetición ciega del pasado, sino en nuestra capacidad de adaptarse, aprender y mejorar». Entonces, de manera inesperada, cambió de estrategia. En lugar de defender a Aspasia directamente, comenzó a enumerar las contribuciones específicas que ella había hecho a la ciudad durante los años de su relación. «La mujer a la que algunos atacan por su origen extranjero», continuó Pericles, «ha traído a nuestra ciudad conocimientos valiosos sobre las culturas de Asia Menor. Su comprensión de los idiomas y costumbres persas nos ha ayudado en nuestras negociaciones diplomáticas. Su conocimiento de la filosofía jónica ha enriquecido nuestros debates intelectuales. Sus consejos han influido en algunas de las decisiones más acertadas de mi gobierno». Era una revelación sorprendente. Pericles había admitido públicamente que consultaba a Aspasia en asuntos de Estado, algo que hasta entonces había mantenido en secreto. «Algunos preguntarán», continuó, «si es apropiado que un líder ateniense consulte a una mujer extranjera. Yo les pregunto, ¿es más apropiado despreciar la sabiduría por el género de quien la posee o utilizar toda la inteligencia disponible para servir mejor a nuestra ciudad?» El argumento era poderoso porque apelaba al pragmatismo ateniense. Si Aspasia había contribuido realmente al éxito de las políticas de Pericles, ¿no sería tonto rechazar esa contribución por prejuicios tradicionales? Pero Pericles guardaba su argumento más poderoso para el final. Tucídides habla de costumbres ancestrales, pero ¿cuál es la costumbre más antigua de Atenas? ¿No es acaso la búsqueda de la excelencia, sin importar dónde se encuentre? ¿No fue un extranjero, Tales de Mileto, quien nos enseñó geometría? ¿No fueron extranjeros los que introdujeron la escritura, la acuñación de monedas, muchas de las artes que ahora consideramos típicamente atenienses? La grandeza de Atenas siempre ha consistido en nuestra capacidad de reconocer el mérito donde quiera que aparezca. El debate continuó durante horas, con otros oradores tomando la palabra en ambos lados. Pero el resultado era incierto cuando finalmente se llamó a votación. Los ciudadanos depositaron sus ostraca, fragmentos de cerámica utilizados para votar, en las urnas correspondientes. El recuento fue reñido. Al final, la propuesta de Tucídides para censurar públicamente a Aspasia y prohibir que los extranjeros influyeran en la política ateniense fue rechazada por un margen estrecho. 2.247 votos en contra, 1.891 a favor. Era una victoria, pero estrecha. Aspasia había sobrevivido al ataque, pero las fuerzas conservadoras habían demostrado su poder. La sociedad ateniense seguía profundamente dividida sobre el papel que podían desempeñar las mujeres y los extranjeros en la vida pública.
En los meses que siguieron al gran debate, Aspasia consolidó gradualmente su posición como una figura respetada, aunque controvertida, en la vida ateniense. Su casa se convirtió en un salón intelectual donde se reunían los pensadores más brillantes de la ciudad. Filósofos como Sócrates y Anaxágoras, dramaturgos como Sófocles, historiadores como Heródoto, todos acudían regularmente a sus tertulias. Pero quizás su logro más importante fue más sutil. Había normalizado la idea de que las mujeres inteligentes podrían contribuir a los debates intelectuales. Gradualmente otras heteras comenzaron a organizar sus propios salones. Algunas esposas de ciudadanos ricos empezaron a pedir educación para sus hijas. El cambio era lento pero irreversible. La relación entre Aspasia y Pericles también evolucionó. Ya no era simplemente la de un hombre poderoso y su amante inteligente, sino la de dos socios intelectuales que trabajaban juntos por el engrandecimiento de Atenas. Ella comenzó a asistir oficiosamente a reuniones del Consejo, ofreciendo consejos sobre política exterior y cuestiones culturales. Pero la historia de Aspasia no terminaría con este triunfo. 5 años después del gran debate, cuando tenía 35 años y se había convertido en una de las mujeres más influyentes de Grecia, recibió una propuesta que cambiaría nuevamente su vida. Pericles quería casarse con ella. Era una propuesta revolucionaria. Las leyes atenienses prohibían el matrimonio entre ciudadanos y extranjeros, pero Pericles estaba dispuesto a desafiar incluso esa barrera por amor a Aspasia. Tendría que renunciar a su ciudadanía ateniense para poder casarse con ella, un sacrificio que ningún político había hecho jamás. ¿Estarías dispuesta?, le preguntó una noche mientras paseaban por los jardines iluminados por la luna, ¿a casarte con un hombre que renuncia a todo por ti? ¿Estarías dispuesto tú?, le respondió Aspasia con una sonrisa, ¿a casarte con una mujer que nunca renunciará a su independencia? Era la pregunta que definiría no solo su futuro personal, sino el legado que dejarían a las generaciones futuras. Porque si Pericles renunciaba a su ciudadanía por amor, establecería un precedente que demostraría que incluso las leyes más sagradas podían cambiar cuando estaban en conflicto con principios más profundos de justicia y amor. Pero esa es otra historia, la historia de cómo dos personas excepcionales desafiaron no solo las convenciones de su tiempo, sino las estructuras legales que las sostenían. Una historia que comenzó con una joven extranjera que se negó a aceptar los límites impuestos por su género y su origen, y que terminó transformando para siempre las posibilidades de lo que una mujer podía ser y hacer en el mundo antiguo. La vida de Aspasia nos enseña que el progreso social nunca es fácil ni rápido, pero que individuos excepcionales pueden abrir caminos que parecían imposibles. Su historia es la de una mujer que utilizó su inteligencia, su coraje y su determinación para crear un espacio propio en una sociedad que inicialmente la rechazaba. Hoy, más de 2 milenios después, cuando las mujeres de todo el mundo siguen luchando por la igualdad y el reconocimiento, la historia de Aspasia de Mileto sigue siendo relevante. Nos recuerda que el cambio es posible, que las barreras pueden romperse, y que una sola persona con suficiente coraje y determinación puede cambiar el curso de la historia. Aspasia fue una mujer extranjera en la Atenas del siglo V a.C., que, pese a las restricciones de su época, logró hacerse un lugar en la vida pública y cultural de la ciudad. Su figura representa mucho más que la de una hetera griega. Encarna la lucha por la libertad, la dignidad y el reconocimiento de quienes se atreven a desafiar los límites impuestos. Su voz resuena como símbolo de todas las mujeres y personas que se niegan a aceptar barreras por género, nacionalidad o clase social. Su legado nos recuerda que la verdadera grandeza de una civilización no radica en la fuerza militar ni en la riqueza, sino en su capacidad de reconocer y valorar el talento donde quiera que aparezca. Aspasia abrió caminos que aún seguimos recorriendo hoy,